Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 24. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 24. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús en esta mañana. Usted que está allí dispuesto, que está allí viendo, que está conectadito, que está escuchando, vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 24, que dice así, de la siguiente manera. Vea, como siempre, hermano Jairo ahí tan atento, listo, dispuesto a compartirnos el versículo en el cual vamos a meditar en esta mañana. Y dice así entonces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Luego nos dicen, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Encontramos aquí una palabra que durante algunos años desde el consistorio viene esta propuesta y es permanecer. Permanecer. Y esta mañana vamos a hablar de permanecer. Permanecer en ese momento, en ese punto de nuestra vida y permanecer en algo importante que es el interés, permanecer en Cristo. Y sabe que en estos días venían otras palabras, además de permanecer, venía algo que es integridad e identidad. Y qué bueno poder hablar en esta mañana de permanecer en mi integridad e identidad. ¿Y en qué integridad, en qué identidad es que vamos a permanecer? En esa identidad de que somos hijos de Dios, de que nuestra vida, de que todo lo que somos, de que todo lo que anhelamos, esperamos, está en Cristo Jesús. ¿Ven? Así entonces que nos encontramos en esta mañana frente a, yo pudiera decirle frente a entre cuatro grandes cosas. Y si vamos a hablar de primera, que es permanecer en mi integridad e identidad, qué bueno poder mirar esos cuatro aspectos en esta mañana frente a la palabra del Señor Jesús. Y así entonces entendemos que permanecer es mantenernos en un mismo lugar, y escuche este término, sin mutación. Usted sabe que las cosas con el tiempo mutan, cambian, sin cambiar de lugar, sin cambiar de estado o de calidad. Si nosotros nos ponemos a pensar en las cosas que hace algunos años conocíamos, la calidad de esos utensilios, de esos medicamentos, de esos implementos que nosotros a veces usamos, cambia la calidad. Tanto que ahora tenemos que estar muy atentos a que si lo que estamos comprando es realmente lo que estamos comprando, si es el desinfectante, si es el champú, si es la crema. Antes tenían una calidad distinta y con el tiempo esa calidad no ha permanecido, sino que esa calidad ha cambiado. Hace unos años usted compraba un bombombún y el bombombún era grande, ¿verdad? Y tenía más cantidad de dulce, más cantidad de chicle, bueno, qué sé yo. Pero ha pasado el tiempo y esa calidad ha cambiado. La cantidad es distinta. Ya usted no lo percibe igual. Lo que usted compraba, comía hace unos años, dice, no, la calidad de este producto ya es diferente. Así que algo que permanece es algo que no muta, que no cambia, que está en su mismo estado. Y la intención en esta mañana es que usted y yo permanezcamos en Cristo sin mutación, sin cambiar, sin desmejorar nuestra calidad. Así que bueno empezar a pensar en esta mañana, a entender si usted y yo estamos permaneciendo, si nuestra vida cristiana hoy es la misma de hace algunos años, si nuestro concepto de Dios, si nuestra opinión, si lo que sentimos de Él, si esa intención de buscarle hoy es la misma
que fue hace unos años. Si hemos mejorado, gloria a Dios, pero qué bueno entender que no hayamos cambiado nuestra calidad, nuestra percepción y nuestra forma de mirar a aquel que nos dio todo, que nos ha dado todo. Así que es el interés de cada uno de nosotros, el interés de quien predica la palabra del Señor, el interés de la palabra del Señor, el interés de nuestro Dios, que nosotros permanezcamos en Él, que nos conservemos, que sigamos, que estemos siempre resistiendo para permanecer en este que es desde el principio. Así que permanezco, me mantengo, no muto, no cambio, me quedo, persisto en lo mismo, siempre igualito frente al Señor, frente a sus promesas, frente a ese deseo de buscarle, de orar, frente a ese deseo de alabarle, frente a ese deseo de sentirle en tu vida, en la mía, porque hay veces nos embolatamos y nos enredamos en tantas cosas que hemos perdido el interés y la calidad de que su presencia esté siempre frente a cada uno de nosotros. Así que permanecer a pesar de cualquier circunstancia. Alguien pudiera decirme en esta mañana, hermana, es que usted no se imagina la circunstancia que yo estoy viviendo, eso hace que yo cambie, eso hace que mi estado de ánimo cambie y por ende mi intención de buscar a Dios y mi intención de amarle con esa fidelidad, con esa pasión, con ese deseo, ha cambiado. Mi ánimo cambia a veces, la circunstancia, la enfermedad, el problema hace que nosotros cambiemos y que nos movamos y que mutemos. Acuérdese que permanecer es que estemos sin mutación, sin variación, sin cambiar nuestro amor, nuestra entrega, nuestro deseo de permanecer y vivir en santidad. Que mi concepto del amor de mí hacia Dios no cambie, no mute, no varíe, porque el amor de Dios por mí y por ti, ese sí no cambia. Ese permanece. Ese está allí siempre, 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 siempre cada mañana haciéndote sentir que Él te ama, que Él está contigo, que Él te perdona, que Él es fiel, que Él es tu sanidad, que Él es tu gozo, que Él es tu alegría y muchísima cantidad más de cualidades y de cosas hermosas que el Señor nos ofrece cada día. Así que hoy tienes que permanecer. Tienes que permanecer, no cambiar tu concepto de las promesas, no cambiar por ningún momento, ni dudar de que las promesas que Él ha hecho en su palabra no se cumplirán y que no se están cumpliendo en tu vida y en la mía. Debes permanecer en la esperanza de que tu Dios, de que mi Dios está con nosotros y de que vendrá por su pueblo, por su iglesia, muy pronto, muy lejos, no lo sabemos, pero debes permanecer sin mutación, sin cambiar tu calidad hasta que Él venga por ti. Así que permanecer en mí. Acuérdense que vamos a hablar de permanecer en mi integridad y en mi identidad. Y cuando yo veo en mí, entiendo que yo permanezco y esa permanencia depende de mí. No depende de nadie más. Hoy no puedes decir en esta mañana, no hermana, yo resbalé mis pasos, he cambiado mi concepto del amor de Dios, he cambiado mi concepto de lo que Dios ofrece para mí porque el hermano hizo, porque la hermana me dijo, porque mi esposo me trata, porque mi esposa me dice, porque mis hijos actúan de la siguiente manera. No, es mi responsabilidad. Soy yo el que decido permanecer. Soy yo el que decido amar a Dios. Soy yo el que decido aceptar el perdón, el amor, la fidelidad que Él tiene para mí. Soy yo el que decido permanecer en Cristo sin moverme y sin mutarme y sin resbalarme. Así que en esta mañana no puedes decir, hermana, yo estoy desanimado porque
que alguien dijo, estoy pensando en que todo esto del amor de Dios y que todo esto de las promesas, no, porque es que mire él cómo actúa, mire ella cómo actúa, mire él lo que hizo. Soy yo, es la salvación individual. Bien dice la palabra del Señor que ni el Padre dará cuenta por la vida del Hijo, ni el Hijo por la vida del Padre. Cada uno daremos cuentas ante Dios, así que yo permanezco en Él. En la situación que estés viviendo, si eres un caballero, un hombre, eres tú, tu vida, en tu época, en tu momento, eres tú el que tienes que permanecer. Si somos mujeres, esa mujer que está allí y que de pronto se sienta abrumada, se sienta defraudada, se sienta deprimida, se sienta angustiada, y al preguntarse ¿y cuál es la razón? Es porque él, es porque ella, es porque ellos no me trataron, no me correspondieron al amor, al cuidado, a lo que yo he hecho. Pero hay alguien que corresponde a ese amor, hay alguien que corresponde a esa entrega, hay alguien que te acompaña, hay alguien que te entiende, hay alguien que te ama, y ese es tu Dios, ese es mi Dios. Así que permanecer en Él depende de ti y depende de mí, no de las circunstancias, ni depende de lo que otros hayan hecho mal. Debes de mirarle a Él, solamente a Él, porque Él definitivamente no nos ha defraudado. Él no cambia, Él no varía en su intención de amarte, de perdonarte, de salvarte y de hacer cumplir ese propósito grande y especial en tu vida, en la mía, que es llevarnos y estar con Él por siempre, por la eternidad. Así que vamos mirando entonces permanecer, que es algo importante. Permanecer es estar allí firmes, en un mismo lugar, sin cambiar, sin mutar, sin cambiar mi calidad. Pero es en mí, soy yo el que tomo esa decisión, la que tomo esa decisión de permanecer. Tristemente uno escucha muy a menudo, muy seguido, que vuelvo atrás, no sigo, no voy adelante, por la acción, por la actitud, por la palabra, por el actuar de otro. Y hermano y hermana, me parece muy triste que usted y que yo negáramos el amor, el sacrificio de Dios, no lo aceptáramos simplemente por la actuación, por la condición, por cómo te trata alguien. Si quieres mirar trato, si quieres mirar promesas, si quieres mirar amor, míralo a Él en esta mañana. Y entonces entenderás que no hay razón para volver atrás y para no permanecer en este camino precioso, en el camino del amor de Dios, en el camino de la salvación. Así que permanecer en mí. Y acuérdese que teníamos en mi responsabilidad. Integridad, acuérdese que íbamos a mirar 4 cosas bien importantes. En mi integridad. Integridad. Y si hablamos de integridad, porque vamos a permanecer en la palabra del Señor, vamos a permanecer en sus promesas, vamos a permanecer firmes, pero sabe que esa integridad también es un ingrediente bien importante para que usted y yo podamos permanecer. Y esta integridad entonces es esto, algo íntegro, es algo que es total, que es pleno, que es completo, algo que tiene honradez, que es honesto, que tiene rectitud. Y miraba un término bien bonito que me parece respecto a la integridad, y es completitud, que es completo, que es pleno. Y sabe que esta integridad nos habla de decencia, de dignidad, de lealtad, de entereza, tanto que lo contrario de integridad simplemente es deshonestidad o corrupción.
Pero para permanecer, tú y yo debemos de mantenernos íntegros y plenos, completos, honestos, honrados. Que alguien que te vea diga, ese hombre, esa mujer, qué íntegro es. Poder permanecer en integridad. Y sabe que cuando pensamos en personas íntegras, en que no tienen corrupción, en que no tienen ninguna tacha, decimos muchas veces, no, es que el ser humano no es íntegro, no vemos integridad porque por una parte de su vida hay una tacha en él. Pero sabe que el llamado y la intención de nuestro Dios es que nosotros seamos íntegros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos dio ejemplo de integridad. Jesús es el ejemplo más grande de un hombre íntegro, sin mancha, sin defecto, lleno de amor, lleno de misericordia, que actuó de maneras tan hermosas, tan bonitas, frente a los ataques que le daban, frente a las palabras que le decían, frente a los comentarios que se hacían de él. Él siempre con su palabra de sabiduría en su boca, siempre con un acto de misericordia y de compasión por el ser humano. Tanto que cuando está allí ya en la cruz a punto de morir dice y habla, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un acto de alguien muy íntegro, honesto, sin tacha, sin mancha, y a esa integridad es que nosotros debemos apuntarle. La integridad en nuestro mundo de hoy implica incorruptibilidad. Y qué difícil, ¿verdad? Hoy escuchamos corrupción, hoy escuchamos inmoralidad por todas partes, pero los cristianos debemos ser aquellos íntegros, que no estamos en entredicho, que no se dice, que no se habla. Si permanecemos en Cristo, si permaneces en sus promesas, en sus palabras, entonces solo tendrán que decir y ver cosas buenas en cada uno de nosotros. Servimos a Dios ante los hombres, sirviéndole a Él, así nos verán que somos íntegros, cumpliendo nuestra palabra, amando a los que nos rodean de palabra y de hecho, no solamente diciendo cómo te amo, mi hermano, cómo te quiero, cómo hago cosas buenas por ti, sino que ni siquiera nuestros actos nos muestren como personas íntegras, lo que hacemos, nuestras palabras, nuestros actos sean los que demuestren que hay palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Así que integridad. Nuestras vidas deben alinearse con nuestras creencias en Dios y evidenciar con nuestras vidas todo lo que hacemos, que nuestros caminos son mejores cada día, que le seguimos a Él. Nuestra vida debe alinearse con la creencia que tenemos en Dios. Si creemos en Dios, entonces somos buenas esposas. Si creemos en Dios y en su palabra, seremos buenas madres. Si creemos en Dios, seremos buenos esposos, seremos buenos padres, seremos buenos hijos, seremos buenos vecinos, seremos buenos hermanos, seremos buenos servidores, seremos responsables, porque todo esto es consecuencia de permanecer en aquel que es incorruptible, en aquel que es íntegro. Cuando alguien dice, es que él es cristiano, es que ella es cristiano, esperan inmediatamente de ti y de mí una actuación diferente, un comportamiento distinto, un hablar especial, un caminar, un comportamiento diferente, porque tu vida debe alinearse con la creencia que estás teniendo. Y si creemos en Dios, y si lo amamos a Él, y si permanecemos en Él, entonces todos tus actos reflejarán que hay un Dios en tu vida y que permaneces y que crees en alguien especial. Así que es todo un desafío vivir en integridad,
en medio de un mundo que está lleno de corrupción e inmoralidad. Es difícil, pero no imposible, porque tenemos al dueño del amor, tenemos aquel que es íntegro, que está a nuestro lado y sabe que la palabra del Señor nos ayuda. Y en estos días pensaba y decía, en mi corazón, dice la palabra del Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si guardas la palabra de Dios en tu vida, si a menudo meditas en lo que la palabra del Señor te dice, entonces no pecarás, no atentarás contra Él. Harás siempre algo importante, harás siempre algo para vivir en la línea y a la altura de ser un hijo de Dios. Permanezco. Acuérdese que estamos hablando de permanecer, mantenerme sin mutar, sin cambiar. Estoy ahí, persisto, soy igualito, creo todo el tiempo, firme, a pesar de las circunstancias en que soy un hijo de Dios. Creo y permanezco en Él. Y soy yo el que lo hago, depende de mí. Soy yo el que tomo la decisión, no por alguien más ni por las actuaciones de alguien más. Y permanezco en integridad. Soy honesto, soy sincero, soy honrado, cumplo con lo que tengo que cumplir porque estoy permaneciendo en aquel que ha permanecido y que permanece firme y fiel en sus promesas. Pero sabe que también viene otra palabra, identidad. Tú y yo somos y debemos identificarnos con algo y es con algo muy especial. Nos identificamos con Cristo, somos hijos de Él y por eso nos llaman cristianos, porque nos identificamos con Él, con su vida, con sus actos, con todo lo que hizo. Así que identidad es cualidad de idéntico. ¿Cómo se parece Él? Ella cómo se parece, qué bonito lo que ella hace, sí, es idéntico los comportamientos de ellos a lo que habla la palabra del Señor, de un comportamiento de un hijo de Dios, de alguien que permanece en Él. Y esa identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Por eso nos identifican como cristianos. El colectivo, el grupo, cuando va uno pasando por ahí, ese grupo parece distinto, ese grupo parece ser cristiano, lleva algo bonito, se percibe algo diferente en ellos, porque nos identifica algo grande y es que somos hijos de Dios. Esa identidad es la conciencia que tiene cada persona, que tiene de ser de ella misma y distinta a los demás. Esa identidad es lo que te hace diferente. Esa identidad es lo que tú eres, lo que yo soy. Todos tenemos una identidad diferente, pero hay una identidad que debe de ser la misma y es que somos hijos de Dios, es que somos cristianos, es que somos seguidores de alguien, es que somos servidores de alguien, es que amamos a alguien y ese es a nuestro Dios. Así que aunque la identidad tiene cada persona en particular, sus rasgos, sus formas, todo aquello que al transcurso de la vida vamos adquiriendo, esa identidad viene a nuestra vida y es transformada por medio de las experiencias de cada uno, por medio de la cultura, por medio de la crianza, por medio de la enseñanza, por medio de los medios de comunicación, por medio del mundo que nos rodea. La identidad de cada uno es formada de diferente manera. Pero la identidad de ser hijos de Dios, esa sí es la misma en cada uno. En cada corazón debe de haber esa identidad allí latente, permanente, de que somos cristianos, seguidores de Cristo, servidores de ese ser tan grande, tan maravilloso y tan especial. Así que nuestra identidad es que somos hijos
de Dios, que nos pertenecemos a Él por completo, que somos como Él, que nos identificamos con sus ideales, que nos identificamos con la ayuda, con el servicio, con el amor, con buscar lo mejor para los demás. Eso es lo que nuestro Dios siempre ha querido y ha pretendido, darnos una vida mejor, colocar eso especial en cada uno de nosotros, prometernos cosas grandes, especiales y que son reales y verdaderas en cada una de nuestra vida. Así que nuestra identidad es en Dios. Significa que cuando pensamos, que cuando vienen cosas a nuestro pensamiento, pensamos en Él. Cuando actuamos, actuamos con sus principios, actuamos como Él. Cuando viene a nuestra mente eso que Él ha hecho por nosotros, entonces nos identificamos aún cada día más con Él. Cuando pensamos en que Él nos ha amado de manera especial y profundamente, entonces amamos profundamente a nuestro hermano, amamos profundamente a nuestra familia, amamos profundamente al que está perdido y nos interesamos por él, porque nos identificamos con el sentir de nuestro Dios, de amar, de dar palabras de aliento y de salvación a aquellos que aún están perdidos. Así que, ¿cómo entonces es que vamos a permanecer íntegros, identificados con Él? Pero es mi decisión hacerlo, es mi responsabilidad. No dependo de nadie más, permanezco, soy íntegro y me identifico con Él porque yo lo quiero hacer. Nada de lo que está a mi alrededor me mueve. Yo voy mirándolo a Él y prosigo a la meta. Estoy pendiente de sus promesas y del amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Así entonces que, ¿cómo hago para ser y permanecer en Él? Y sabe que dice la palabra del Señor, por eso este texto, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Y qué es lo que nosotros hemos oído desde el principio? Hemos oído que Dios tiene un plan maravilloso, un plan salvífico, un plan salvador desde el principio. Todo su plan que se trazó para venir a salvar al hombre pecador, porque intentó de muchas maneras, de muchas formas, mandar allí sus hombres, profetas, mensajes, enseñanzas, pero fue imposible hacerlo. Así que Él dijo, no, yo mismo iré y los salvaré. Así que, ¿qué habéis oído desde el principio? Que Él tiene un plan y un propósito maravilloso. Antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, Él ya tenía un propósito puesto contigo en tu vida. ¿Sabe qué tenemos y qué hemos oído desde el principio? Que Dios pensó en ti y pensó en mí, que Él te creó, que Él nos formó, que hemos oído desde el principio que Él nos dio aliento de vida, su aliento, su esencia, su identidad está en cada uno de nosotros. Así que ¿cómo no hemos de permanecer? ¿Cómo no hemos de esforzarnos por permanecer en Él? Sin que nada nos mueva, sin que nada nos llegue a pensar y a dudar de sus planes y sus propósitos con cada uno de nosotros. Que hemos oído desde el principio que Él nos creó con un propósito de amarnos, que Él nos creó con el propósito de que le reconociéramos, de que le sirviéramos. Eso hemos oído desde el principio. Hemos oído desde el principio que solo hay un nombre, que es sobre todo nombre y que es el nombre de Jesús. Para salvación, para perdón, para poder encontrarnos con Él.
Hemos oído desde el principio que Él nos ama y que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Tanto fue el amor de Dios que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Hemos oído desde el principio que Él nos perdona. Él nos perdona. Él te perdona, querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos escuchas, porque hoy pudieras decir, sí, yo quisiera permanecer, pero es que le he fallado, he mutado, he cambiado mi concepto de Él, mi comportamiento. ¿Y yo cómo hago para permanecer? Él te perdona en esta mañana, para que sigas, para que hagas borrón y cuenta nueva y vamos adelante con todos aquellos que hemos decidido permanecer hasta el fin. Debes entender y hemos oído que Él nos sana. Sabe que una enfermedad y una dolencia a veces hace que dudemos de sus promesas, de sus propósitos, de sus planes. Pero es que encontrarme enferma, pero es que encontrarme con esta dolencia no cambia, antes como que empeora. Hermano, hermana, amigo, pero su amor está intacto, el amor de Dios por ti. Sus planes de salvarte están intactos. Sus planes de acompañarte siguen intactos. Sus planes aún de sanarte en su tiempo y en su propósito. Ahí está la promesa de nuestro Dios. Hemos oído desde el principio que Él viene pronto. Que Él viene pronto. Pero aún no ha venido, pero tantos años esperando, pero no interesa porque tú y yo hemos decidido permanecer esperando en esa promesa que será hoy, que será ahorita, que será mañana, que será pasado mañana, que será en un mes, en unos años, no sé, pero yo he decidido permanecer esperándole, firme, amándole, confiando en Él, conociendo su palabra, enamorándome cada día de sus promesas. Y hay una frase muy bonita que en estos días vino a mi vida y que ha rondado en mi pensamiento. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. ¿Quieres sentir al Señor más en tu vida? ¿Quieres conocerle aún más a Él? ¿Quieres enamorarte más de su presencia? ¿Quieres sentir un toque especial de Dios? No hagas siempre lo mismo. Debes de cambiar. Si quieres unos resultados diferentes, pues actúa de manera diferente. Cambia tu concepto, cambia tu pensamiento. Te pasan los tiempos, te pasan las horas, te pasa la vida y siempre tienes la intención de que voy a leer más su palabra, de que voy a ir a orar más temprano, de que voy a congregarme, de que voy a ir a hacer mi culto con más intensidad, pero todo se nos queda en planes. Lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer, es mi intención conocer más de su palabra. Espere que me quede un poquito de tiempo, y llegaré antes al culto a buscarlo, me congregaré más seguido. Nunca vas a tener el tiempo, nunca te va a quedar el espacio. Debes sacarlo, porque acuérdate que es tu responsabilidad. Es de tu interior, es tu necesidad permanecer. No lo que hay alrededor puede ser lo que te quite el tiempo, lo que te reste la oportunidad, lo que te ponga la talanquera para buscar cada día más de Dios. Así que si quieres ser diferente, si quieres obtener cosas distintas, actúa de manera diferente. No actúes igual, no vivas igual, no pienses igual. No pongas tus intereses en lo mismo, no pierdas tu tiempo en las redes mirando para arriba y para abajo, no pierdas tu tiempo en otras cosas, en mirar las actuaciones de otros que te restan, que te quitan. Mira a tu Dios, mira a mi Dios, mira a aquel que te ama y que es sincero y que nunca te ha fallado y lo más importante, que nunca te va a fallar. Así que vamos a permanecer en Él. Cambia, permanece,
Cambia lo malo que está en tu vida, los pensamientos que están en tu vida, las actuaciones que estás teniendo y mira adelante y mira a tu Dios. Y me encanta este pasaje que leíamos, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Hermano, que permanezca en su vida estas promesas que están en la palabra del Señor, lo que nos han enseñado desde el principio, lo que hemos entendido, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, que permanezca en cada uno de nosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si permanecemos en su palabra, en sus enseñanzas, entonces nosotros vamos a permanecer en Él. Vamos a permanecer en Él. Y ya entonces, para cerrar, hay algo también muy bonito que dice en Gálatas, el capítulo 4, el versículo 9, hablando de permanecer, hablando de no desviarnos, hablando de no irnos, de no encontrar razones para hoy darle la espalda al Señor. No sé en qué situación estés viviendo, qué circunstancia estés atravesando y qué pensamientos estés teniendo de tu vida. Dice la palabra del Señor, Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, y mire la aclaración que nos hacen, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire este precioso texto, más ahora conociendo a Dios. Y nos hace allí, o más bien, siendo conocidos por Dios. Nosotros conocemos a Dios, claro que sí. Y conocemos sus promesas, su palabra, su enseñanza. Hemos sentido el toque de su presencia. Hemos sentido su amor, hemos sentido su perdón. Y dice la palabra, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Sabes que hay alguien que te conoce? En esta mañana hay alguien que está ahí contigo, que te conoce, que sabe muy bien lo que estás pensando, que sabe muy bien lo que estás sintiendo, que sabe muy bien las intenciones de tu corazón que estás teniendo, que sabe muy bien el plan que estás creando allí en tu mente. Él conoce muy bien qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres seguir de aquí en adelante. Así que como Él te conoce y me conoce muy bien, entonces no podemos escondernos, ni podemos ocultarnos, ni podemos decirle, Señor, sí, yo te amo, yo estoy permaneciendo, yo voy adelante, ningún rudimento del mundo, nada me quiere esclavizar, pero Él sabe, Él te conoce. Así que esta mañana es una buena mañana para que seamos sinceros con nuestro Dios, para que seamos sinceras con Él. Para que le digamos al Señor, tú conoces lo que hay en mi vida, conoces mis pensamientos, conoces mis actuares, conoces lo que estoy haciendo y me escondo para que nadie me mire y no comparto con nadie lo que estoy pensando, pero Él sabe, Él conoce, Él te ha visto, Él te ve en lo que estás haciendo, Él te ve que te estás desviando de sus caminos, que has decidido no permanecer en Él. Pero en esta mañana la invitación es para que permanezcas íntegro en Él y que te identifiques con Él y que te identifiques que eres hijo de Dios. Definitivamente no hay razones para no permanecer en Él. Si hiciéramos el ejercicio en esta mañana de hacer una lista y de que tú me digas, hermana, la razón por la que yo no sigo, la razón por la que yo no soy fiel, la razón por la que yo no estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, la razón por la que yo no me estoy congregando, hermana, y no estoy yendo a culto, la razón por la que yo no quiero leer su palabra, la razón por la que no quiero compartir con mis hermanos es esta, hermana, mire estas razones que hay aquí. Porque me dijeron, porque me miraron, porque me hablaron, porque no hicieron, porque no cumplieron, porque me hirieron, porque me defraudaron. No hay ninguna razón de esas frente a Dios.
porque te decía ahorita, porque Él sí te ama, porque Él sí te entiende, porque Él sí te comprende, porque Él sí te paga bien, porque Él está ahí al ladito tuyo, porque Él está día a día y mañana a mañana demostrándote ese amor tan grande que tiene para ti y que tiene para mí. Así que, en conclusión, no hay razones para que no permanezcamos en Él. Permanece, permanece, querido hermano, permanece, querida hermana, permanece, querido amigo. ¿Qué tienes que hacer para permanecer en Él? Aceptar esos consejos, esa predicación de la palabra que día a día y mañana a mañana escuchas por este medio. Hermano, y hay que permanecer, porque dice la palabra del Señor, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, hermana, un poquito más, permaneciendo un poquito más, amándole, un poquito más disfrutando de sus promesas, un poquito más interesándonos en conocerle a Él, un poquito más buscándole, siendo fieles, porque muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Y muy triste que por alguna razón, sea grande o sea pequeña, que no la hay, decidas que no vas a permanecer y que no le vas a esperar. Vamos a permanecer en Él. Vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Y no es difícil. Si lo haces solo, si lo haces con tus fuerzas, si lo haces con tu conocimiento, será difícil. Pero hoy el Señor está ahí a tu lado para que sigas de su mano y permanezcas en Él. Oremos en esta mañana y digámosle al Señor, queremos permanecer. Yo prometo que permaneceré en ti. Seré íntegro y me identificaré contigo, mi Dios. Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia y estamos muy agradecidos con tu palabra, Señor. Es nuestro anhelo y es nuestro deseo permanecer en ti hasta el día en que tú vengas. Nada nos moverá, nada, Señor, nos hará mirar atrás, sino seguiremos adelante en el nombre del Señor Jesús.